Bien, buenas noches. Vamos a empezar a estudiar el capítulo 7 del texto que estamos siguiendo, el libro de Montgomery. Este capítulo tiene que ver con estimación por intervalos. El contenido de este capítulo es el siguiente. Vamos a dar como unas generalidades de lo que es un intervalo de confianza, algunas definiciones, aclarar algunas cosas con respecto a los intervalos de confianza. Y posteriormente lo que vienen es una serie de casos, de situaciones, que cada una de esas situaciones, cada uno de esos casos, bueno, hay unas condiciones, hay algo que se quiere estimar, hay una población, hay unas condiciones para esa población y hay una receta para estimar el parámetro que se quiere estimar en ese caso. Básicamente en esto es la clave del éxito acá con este capítulo es que usted sepa identificar frente a un problema, frente a una situación, usted sepa identificar en qué caso está. ¿Sí? Para que pueda luego aplicar una receta para ese caso. Esa es la idea básicamente. Bueno, entonces vamos a ver los casos. Mire, intervalos de confianza para la media cuando se conoce la varianza. Vamos a estudiar algo que tiene que ver con el tamaño de la muestra. Cuando vamos a estimar un parámetro, una de las primeras preguntas que nos hacen es, bueno, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra que debo tomar? Después vamos a ver otro caso que tiene que ver con el mismo caso de intervalos para la media, es decir, quiero estimar la media de una población, pero asumiendo que la varianza es desconocida. Y después vamos a ver intervalos de confianza para la diferencia de dos medias cuando se conocen las varianzas y cuando no se conocen. Intervalos de confianza para la proporción poblacional, intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, intervalo de confianza para la varianza de una población. Bien, entonces iniciamos con algunas definiciones de lo que es un intervalo de confianza, de lo que es el coeficiente de confianza y eso. Bueno, este tema hace parte de lo que se llama la inferencia estadística. En estos dos capítulos, capítulo 7 y capítulo 8, prácticamente unimos lo de capítulo 1, que es estadística descriptiva, con todo lo que tiene que ver con probabilidad, sobre todo en la parte esta de las variables continuas. Esas dos cosas se reúnen para dar lugar a lo que se conoce como la inferencia estadística. Entonces vamos a definir lo que es un intervalo de confianza. Bueno, antes vamos a ubicarnos en el contexto de qué es lo que nosotros vamos a estudiar. Es el caso que le estuve hablando la semana pasada, en el caso de estimación puntual. Mire, la idea es que tenemos una población. Recuerde que esa población se idealiza con una variable aleatoria. La población, nosotros en este contexto, la población es el conjunto de todas las observaciones que tú puedes hacer de alguna característica en objetos físicos o en personas, en animales, en cosas. Pero la idea es que la población acá no la vamos a entender como un conjunto de personas o de objetos físicos, sino que vamos a entender población como
un conjunto de mediciones, de observaciones que se hacen en esas personas, en esos objetos. Entonces, a esas mediciones y a esas observaciones y su comportamiento desde el punto de vista de la frecuencia con que aparecen esas observaciones, uno esa población la idealiza con una variable aleatoria. Por supuesto, esa variable aleatoria tiene unos parámetros, tiene una distribución, o sea, la asumimos con una distribución de probabilidad. ¿Cierto? Y como hay una distribución de probabilidad, van a haber unos parámetros para esa distribución. Por ejemplo, si yo considero o asumo que cierta característica en una población sigue la distribución normal, entonces, como hemos venido estudiando, esa población va a tener dos parámetros que son clave, aunque no son los únicos, pero hay dos parámetros que son clave, que es la media de la población y la varianza de la población. Recuerden que la distribución normal se caracteriza por esos dos parámetros, la media y la varianza. Listo. ¿Qué pasa con estos parámetros? El problema con ellos es que son desconocidos. Son valores poblacionales desconocidos. Ese promedio vendría, corresponde a, bajo el supuesto de que tú puedes tomar todas las observaciones. Si tú tomas todas las observaciones, que ese vendría siendo la población, sumas esas observaciones y divides entre el número de observaciones, eso te da un promedio y ese promedio se llama el promedio poblacional. A eso se refiere esa media, ¿no? Lo mismo la varianza. La varianza es la idea que si tú tienes todas las observaciones y calculas la varianza de todas esas observaciones, tienes ese parámetro que es la varianza de la población. El problema con esos valores es que son desconocidos y tú no tienes la capacidad económica o de tiempo o a veces sencillamente es imposible medir todas las observaciones, o sea, registrar todas las observaciones. Entonces, para conocer esos parámetros, porque ellos son desconocidos y el problema no es tanto que sean desconocidos, sino el problema es que nosotros queremos conocerlos, queremos saber cuánto es el promedio de esta población, queremos conocer cuánto es la varianza de esta población, queremos conocer cuánto es la proporción en esta población. Por ejemplo, la proporción de personas que están afectadas por cierta enfermedad, la proporción de personas que están de acuerdo con esto, con este proyecto, con esta posición, la proporción de personas que pertenecen a tal comunidad, cosas de ese estilo. O sea, son valores que son desconocidos en las poblaciones, pero que nosotros queremos conocerlo por alguna razón, simplemente por cuestiones de investigación, por cuestiones de negocios, por cuestiones de toma de decisiones, por alguna razón. Nosotros queremos conocer esos parámetros, bien sea un promedio, una varianza, un porcentaje, ¿listo? Una mediana, un cuantil, un cuartil, un percentil. Necesitamos conocer esos valores poblacionales, ¿listo? Entonces, como tenemos la imposibilidad de registrar toda la información de la población, hay veces que es imposible por cuestiones de logística, por cuestiones de costos, y hay veces que es imposible por cuestiones de simplemente porque las poblaciones prácticamente son intangibles, son simplemente poblaciones teóricas. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar una muestra
aleatoria de esa población y a partir de los datos que registro en la muestra, yo estimo los parámetros, lo que necesite. ¿Listo? Bueno, la estimación entonces puede ser puntual. Capítulo 6, por ejemplo, la media de la muestra es un estimador puntual. La esa que estudiamos, nosotros estábamos estudiando la media de la muestra y la varianza de la muestra. En el capítulo anterior, su distribución, tanto de la media como de la varianza, del cociente de varianza, de la diferencia de promedios. Esos son estimadores puntuales. Ahora vamos a hacer estimación por intervalo. En ese contexto es que estamos y en ese contexto es que nos vamos a mover. Todo lo que sigue de aquí en adelante es en ese contexto. Hay una población, esa población tiene un parámetro desconocido, quiero conocer ese parámetro y bueno, voy a la población, tomo una muestra y la idea es dar un intervalo donde uno tenga una suficiente confianza de que va a tener al valor de ese parámetro. Bien, esa es la idea de lo que vamos a hacer acá, en este capítulo. Bien, mire. Hay un parámetro de interés que aquí en general lo vamos a llamar teta. Teta. Ese es un valor, eso es un genérico. Ese teta puede ser un promedio, puede ser una varianza, puede ser una proporción. Un parámetro. En general se le simboliza así por teta. Entonces dice, una estimación de ese parámetro puede hacerse consiguiendo un intervalo de esta forma. Límite inferior, límite superior. Ojo, estos dos límites se consiguen de tal manera que se cumpla esta condición. Que la probabilidad de que esos dos valores, ese límite inferior y ese límite superior, capturen a ese teta, ese parámetro, sea 1 menos alfa. Muchachos, ese alfa es un valor pequeño, más cercano a 0 que a 1. Los valores más usuales para alfa son 0.1, lo cual te daría aquí una confianza del 90%. O sea, cuando haga 1 menos 0.1, eso te da 0.9. Entonces uno dice que tiene una confianza del 90%. Otro valor para alfa es 0.05, que es como el valor estándar, el valor por defecto. Es el valor, ya vamos a ver en estas funciones de R que vamos a utilizar para calcular esos intervalos de confianza, para calcular esos límites. Ese es el valor que trae R por defecto en todas esas funciones para estimación por intervalos. Es el estándar. Entonces, en ese caso, tú obtendrías intervalos al 95%. Y otro valor que también se usa bastante es 0.01, que nos da intervalos al 99%. Eso es. Entonces, ese 1 menos alfa se le llama nivel de confianza. Nivel de confianza. 1 menos alfa. Nivel de confianza.
Como le digo, alfa es un número entre 0 y 1, pero es más cercano a 0 que a 1, para que nos dé intervalos con confianza alta. Por lo general, uno toma intervalos entre el 90 y el 99%. No quiere decir que uno no pueda obtener intervalos al 92, al 93, al 94. Sí se puede, pero los valores que más se utilizan son esos, al 90, al 95, al 99. O sea, son los valores más frecuentes que uno encuentra en la literatura y esas cosas para el nivel de confianza. Bien, entonces miren, una cosa importante. Nótese que aquí estamos hablando de probabilidad de que el parámetro quede encerrado entre esos dos límites. Recuerde, el parámetro es un valor fijo. O sea, ese teta no es una variable aleatoria. Es un valor fijo, es un número. Que sea desconocido es otra cosa. Pero es un número. O sea, no fluctúa, no varía. En la estadística clásica uno asume eso. En este curso que es que hay una estadística que le llaman estadística bayesiana, donde se asume que ese parámetro teta sigue cierta distribución. Pero, es decir, es una variable aleatoria. Pero en este curso, en este contexto, a nivel de este curso, nosotros estamos asumiendo que ese es un valor fijo. Fijo. Correcto. Lo que es aleatorio, ahí Carlos del Castillo dice, entonces lo que varía son los límites. Sí, los límites son variables aleatorias. Fluctúan dependiendo de la muestra que tomes. ¿Sí? Por eso es que ahí podemos hablar de una probabilidad. Recuerde que uno calcula probabilidades para variables aleatorias. Uno no calcula probabilidades para cosas que sean constantes. No tiene sentido. La probabilidad tiene sentido en el contexto de cosas aleatorias. Entonces, el límite inferior y el límite superior van a ser dos variables aleatorias. ¿Listo? Y la idea es que el parámetro está fijo ahí, desconocido, pero fijo, y tú vas a la población, tomas una muestra y suponiendo que tú tomas varias muestras, haces muestreo repetido, cosa que no se hace en la práctica, pero imaginémonos, uno en realidad en la práctica toma una sola muestra, pero imaginémonos que tú tienes la posibilidad de tomar varias muestras, entonces dependiendo de cada muestra, esos límites van a cambiar dependiendo de la muestra que obtengas. Por ahí vamos a tener la oportunidad de ver algunas simulaciones con R de esa situación. ¿Sí? O sea, los límites van a fluctuar, el parámetro está ahí fijo y ellos están fluctuando alrededor de ese parámetro. Y la idea de ese nivel de confianza es que si tú llegaras a tomar 100 muestras y calcularas los límites 100 veces, la idea de ese nivel de confianza es que, por ejemplo, si el nivel de confianza es 95%, entonces la interpretación de ese nivel de confianza es que 95 de las 100 muestras tú esperas que hayan atrapado el parámetro y posiblemente unas 5 muestras no logren atrapar el parámetro. Eso significa una confianza del 95%. Es decir, si yo pudiera hacer repetidamente muestreo y calcular 100 intervalos de confianza para ese parámetro mediante ese procedimiento, 95 de los intervalos me tendrían atrapado el parámetro y posiblemente unos 5 no. ¿Listo? Entonces, uno en realidad no toma 100 muestras, uno toma una sola muestra. Entonces, uno lo que espera es que esa muestra que yo tome sea de las 95 que van a atrapar al parámetro y no sea de las 5 que no lo van a atrapar. ¿Ya?
Esa es la idea de ese nivel de confianza. ¿Listo? Bien, y usted se preguntará, ¿y entonces por qué? Si eso es así, ¿por qué no hago intervalos al 99 mejor? ¿O por qué no hago intervalos al 100% para que no tenga la incertidumbre esa y la posibilidad de que no esté encerrando el valor del parámetro? Bueno, eso, el problema con eso son los costos. Porque entre más, ya vamos a ver con cuestiones de tamaño de muestra, que entre más alta es la confianza, tú necesitas tamaños de muestra más grandes, y tamaños de muestra más grandes se traducen en costos. ¿Sí? Costos. Por ejemplo, si te toca llevar algo al laboratorio, no es lo mismo probar, por ejemplo, llevar 15 muestras y someter, por ejemplo, en el laboratorio 15 por ejemplo, 15 bloques para probar su dureza, a tener que probar 30 bloques, por ejemplo. Eso cuesta en el laboratorio. O muestras, por ejemplo, de tejido humano, cosas de ese estilo. O encuestas, por ejemplo, cuando tú haces encuestas, el recoger esos datos cuesta. ¿Sí? Entonces eso al final se traduce en costos. Bien, entonces, listo, mire, nivel, límites de confianza, son los L. El L1, el LI se llama límite de confianza inferior. El LS se llama límite de confianza superior. El 1 menos alfa se llama coeficiente de confianza. Coeficiente de confianza. Se llama, 1 menos alfa se llama coeficiente de confianza. Bien. Límite de confianza inferior, límite de confianza superior, respectivamente. El 1 menos alfa se denomina coeficiente de confianza. Los valores más usados son 0,1, 0,05, 0,01. 10%, perdón, nivel de confianza del 90, nivel de confianza del 95 y nivel de confianza del 99. Bueno, estos intervalos que tienen dos límites, límite inferior y límite superior, se llaman intervalos de confianza bilaterales. Bilaterales, dos lados. Bilateral. Dos lados. Hay situaciones donde solo interesa uno de los límites. Puede ser el límite inferior o puede ser el límite superior. Ejemplo de eso, a ver, por ejemplo, esta tablet tiene una pantalla y esa pantalla tiene una vida útil. A ti como usuario de la tablet, como consumidor de este producto, no te interesa tanto el tiempo máximo de duración de esa pantalla, sino que te interesa el tiempo mínimo de duración de la pantalla. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, de ese tiempo, mejor dicho, tú feliz que te dure hasta infinito, ¿no? O sea, el límite superior no es tan importante, pero sí es importante el límite inferior del tiempo de duración de la pantalla. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tienes que ir pensando en comprar otra tablet o en reemplazar la pantalla de esa. ¿Ya? Lo mismo para el que lo vende, para el fabricante del producto, le interesa tener una idea de cuánto es lo mínimo que va a durar eso, ¿cierto? Para llevar las cuentas y decir, bueno, a partir de tantas horas de funcionamiento de este aparato, de ahí en adelante toca hacerle mantenimiento y cambiarle eso. Por ejemplo, aquí tenemos un filtro de agua, ¿no? Ese filtro tiene una lámpara por dentro.
supuestamente es una cosa de luz ultravioleta que achicharra a todo microbio que vaya pasando por ahí. Entonces a uno le dice el fabricante del filtro, el vendedor del filtro, mire, esta lámpara tiene una vida útil de 1 año. Al año usted tiene que reemplazar esa lámpara. ¿Listo? Ya yo sé que el tiempo mínimo ahí es 1 año. ¿Sí? En promedio 1 año. De ahí en adelante, pues ojalá todo lo que eso... En estos días me tocó cambiarla, se quemó. ¿Sí? Ya tenía como 1 año y medio. Me interesa el límite inferior. ¿Sí? Al fabricante también le interesa el límite inferior. Dice, bueno, para que el fabricante te diga, bueno, en las especificaciones de este producto, a partir de tantas horas de uso, hay que reemplazar esto, porque en cualquier momento puede fallar de ahí en adelante. ¿Listo? Ese es un caso donde interesa el límite inferior, no interesa el límite superior. Ojalá que se vaya para más infinito el tiempo de vida de eso. ¿Listo? Otra situación una situación, por ejemplo, donde solo interesa el límite superior y no el inferior es, por ejemplo, ahora que está famoso esto de la pandemia y eso, al gobierno le interesa saber cuánto es por ejemplo, el porcentaje máximo de personas infectadas por el coronavirus. No le interesa tanto el mínimo, ojalá que sea 0. Ojalá que no haya ninguno infectado. Para abajo no interesa, interesa un límite superior. ¿Cuánto es el tope máximo de posibles infectados? Eso es una cosa aleatoria. No vayas a creer que el número ese que aparece en las páginas del Ministerio de Salud, no, que no sé cuánto infectado. Eso en realidad eso es una estimación del número real de infectados, porque a menos que le hagan la prueba a todo el mundo, tendrán ese valor, a toda la población tendrán ese valor del porcentaje de infectados. O sea, hay muchos infectados por ahí, hay unos asintomáticos y todas esas cosas. Entonces, nos gustaría tener una estimación del porcentaje máximo de infectados. Ojalá que el porcentaje mínimo sea 0, o sea, para abajo no interesa, interesa un tope superior. Esas son situaciones donde solo interesa uno de los dos límites. A esos intervalos se le llaman intervalos unilaterales. Intervalos unilaterales. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando mire que solo interesa el límite inferior, hacia arriba no interesa. O sea, lo que estamos diciendo, el parámetro es mayor o igual que ese límite inferior. O sea, el parámetro está desde ahí hacia arriba. A ese se le llama unilateral inferior. Y ese límite inferior se obtiene de tal manera que, o sea, la condición para obtener ese límite inferior es que la probabilidad de ese evento, de que esto ocurra, es 1 menos alfa. Nótese que es la misma nivel de confianza, solo que ahora hay un solo límite. Eso hay que tenerlo en cuenta aquí, para más adelante cuando vayamos a calcular esos límites, para dar las fórmulas para esos límites. Nuevamente aquí el alfa es un valor entre 0 y 1. Recuerden, más cercano a 0 que a 1, 0.1, 0.05, 0.01 son los 3 valores más usados. Listo, mire. Y de esta forma tenemos un intervalo de confianza unilateral superior. En este caso me interesa límite superior para el parámetro, no me interesa un límite inferior, me interesa tener un tope, una cota superior para el parámetro. ¿Listo? Eso se conoce como un intervalo unilateral superior. ¿Sí? Y nuevamente ese límite superior se obtiene de tal manera que se cumpla esta condición, de que la probabilidad de que teta sea menor o igual que ese límite superior sea 1 menos alfa. Listo. Esa es en general entonces la teoría acerca de de lo que es un intervalo de confianza, de lo que es el nivel de confianza, de lo que son los límites de confianza, de lo que son los intervalos unilaterales. Vamos entonces a mirar casos particulares, situaciones particulares que se nos presentan, situaciones que se nos presentan de estimación por intervalo. Casos.
El primer caso que vamos a estudiar es cuando tengo una población normal, una población distribuida normalmente, en forma acampanada, su distribución de probabilidad. La función de densidad es la campana aquella, es una población con distribución normal. Y nos interesa estimar la media de esa distribución, de esa población, pero asumimos que la varianza se conoce. O sea, asumimos que el sigma cuadrado para esa población lo conocemos. Eso en realidad, muchachos, es un caso de libro. Eso en la práctica, en la vida real, uno muy pocas veces encuentra una situación como esa. Ya, pero sin embargo, lo vamos a estudiar. O sea, uno en la realidad, si desconoce la media de una población, seguramente también desconoce la varianza. Sin embargo, eso viene en los libros y, bueno, y hay situaciones donde cuando los tamaños de muestras son suficientemente grandes, hay situaciones donde se puede aplicar esta fórmula que vamos a ver. Sí, y funciona bien. Muchachos, miren. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Tenemos una población que estamos asumiendo que tiene distribución normal. O sea, recuerde, hay unos valores que desde el punto de vista de la frecuencia con que aparecen esos valores de esa característica, la simbolizamos, la idealizamos, la modelamos con una variable aleatoria que asumimos que tiene distribución normal de una media mu y una varianza sigma cuadrado, es decir, su distribución es de esa forma acampanada, la densidad es esa forma acampanada, centrada en la media y con una varianza, con una desviación estándar de sigma. Listo. ¿Cuál es el supuesto? Que este mu es desconocido. Y por ahora vamos a asumir que conocemos la varianza. O sea, no es nuestro problema, lo conocemos. No queremos estimarlo porque lo conocemos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos estimar a mu con un intervalo de confianza al 1 menos alfa 100%. O sea, queremos estimar la media de la distribución. El sigma es conocido. No es nuestro problema, lo conocemos. Entonces, ¿qué hacemos para estimar a mu? Vamos a la población, tomamos una muestra aleatoria de tamaño n de esa población. Ahí lo que hacemos es registrar los valores de esa variable, de esa característica, ¿sí? Y asumimos que tenemos unas observaciones x1, x2, hasta xn. Muchachos, miren, ya estos son datos. Son valores que ya tú has registrado de esa variable. En la clase anterior, por ejemplo, ayer, nosotros hablábamos de x1, x2, hasta xn, y la escribíamos con mayúscula. Bueno, cuando aparezca con mayúscula, nos estamos refiriendo a variables aleatorias. ¿Sí? Y cuando aparezcan con minúscula, como en este caso, ya aquí son datos. Es decir, estas variables aleatorias ya las hemos observado, hemos registrado unos datos y cada una de esas variables te genera un dato. Nótese que conceptualmente son cosas distintas, son entes distintos. Las X minúsculas son datos ya, son valores que tú tienes, son mediciones. Mientras que estas mayúsculas son
la idealización de una característica que se idealiza con una variable aleatoria que tiene cierta distribución de probabilidad y que sigue cierto modelo de probabilidad. En este caso, la campanita normal. Bien. Listo. Entonces, a partir de esos datos, yo calculo la media de la muestra. La media muestral. Bien. Listo. Les presento la primera receta. La primera receta. Límite inferior. El LI que aparecía allá en la teoría general de los intervalos. El límite inferior. Y este es el límite superior. Este mu que aparece aquí es precisamente el parámetro que quiero estimar. ¿Listo? Es el parámetro que quiero estimar. Esta cantidad de acá es el límite inferior del intervalo y esta cantidad de acá es el límite superior del intervalo. Bien. Ahorita vemos cómo sale esa fórmula, de dónde sale esa fórmula. Ahorita vemos cómo se deduce esa fórmula. Por ahora vamos a mirar cada una de las cosas que hacen parte de la fórmula. Mire. Media de la muestra. Esa primera. La acabamos de decir. Media de la muestra. Toma los datos que has registrado de la muestra aleatoria. Registras los datos, n datos, los sumas, divides entre n. Bien, media de la muestra. Desviación estándar poblacional, que para este caso resulta que la conocemos. ¿Sí? La varianza la conocemos. Esta es la raíz cuadrada de la varianza. La conocemos. Este valor de acá es el tamaño de la muestra. Tamaño de muestra. Bien. Y este valor de acá lo aprendimos a calcular en capítulo 4, hasta la clase de ayer estuvimos calculando estas cosas. Son los valores, ese Z alfa medio, es el valor que en la distribución normal estándar nos deja alfa medio, la mitad de alfa en la cola superior, la mitad de alfa en la cola superior. Recuerde que es el alfa es el que te va a dar el nivel de confianza. Yo le dije, ese alfa puede ser 0.05. Por ejemplo, cuando me pidan un intervalo al 95%, entonces alfa vale 0.05 y la mitad de alfa es 0.025. Entonces ese Z alfa medio es el valor que en la distribución normal, en la campana, colocándolo acá arriba en la cola superior, hacia arriba, me deja 0.025. Es esto, mire, gráficamente es esto. Vamos a hacerlo aquí. ¿Qué es ese alfa? Ese alfa es esto, ¿verdad? Tienes la campana de la normal. Tienes la campana de la normal. ¿Listo? Y te buscas un valor aquí. De tal manera que hacia arriba, de ese valor te quede la mitad de alfa. A ese valor se le ha bautizado Z alfa medio, indicando que es el valor de una normal estándar que te deja la mitad de alfa hacia arriba. Listo. Y por acá tenemos el opuesto a él, el opuesto aditivo, el negativo de él, menos Z alfa medio.
Y ese es el valor que simétrico que nos deja la mitad de alfa hacia abajo. De tal manera que en el centro me quede 1 menos alfa. Recuerdo que hacíamos ejercicios de ese tipo. Para eso hacíamos esos ejercicios por allá en el capítulo 4. Encontrar dos valores tales que en el centro nos quede cierta probabilidad. Ahí está la razón de eso. ¿Listo? Entonces, ese valor Z alfa medio lo buscamos en la tabla de la distribución normal estándar o se lo preguntamos a R con la función QNOR. Ahí está, la función QNOR. Nos entrega ese valor de Z. ¿Bien? Listo. Bueno. Ahí está entonces aclarado qué es cada una de las cosas de la fórmula. ¿Ah? Recuerde, ese valor, este valor es el parámetro que yo estoy tratando de estimar, la media de la población. Esto es la media de la muestra. Este es un valor que garantiza una probabilidad de 1 menos alfa en el centro de la distribución normal. Ese sigma es la desviación estándar poblacional. Que para este caso se asume que se conoce y ese n es la raíz, ese n es el tamaño de la muestra. O sea, ahí tenemos tamaño de muestra. Mire, ¿de dónde sale esa fórmula? ¿De dónde sale esa fórmula? Lo voy a hacer por una única vez, porque de ahí en adelante todo es el mismo procedimiento para todas las demás fórmulas que vienen, ¿sí? Las demás fórmulas se deducen básicamente con la misma forma en que el mismo principio que voy a utilizar acá. ¿Ya? Entonces, mire, ¿qué es lo que hay en el fondo de esto y de dónde salen esos dos límites? Bueno, mire, de la teoría que traemos del capítulo anterior, que incluso todavía ayer estábamos hablando de eso, recuerda que cuando tú tienes una población que es normal y tomas una muestra aleatoria de tamaño n de esa población, una muestra aleatoria de tamaño n de esa población, una muestra aleatoria de una población normal, ¿ya? Con media mu y varianza sigma cuadrado, ojo, por ahora conocida, ¿cierto? O sea, si esto, aquí me faltó una cosita, un momentico aquí. Vamos a suponer que la idea aquí es esto, que si esa x1, x2, esa sucesión de variables aleatorias, x1, x2, xn, es una muestra aleatoria, es una muestra aleatoria de una población normal con media mu y varianza sigma cuadrado conocida, entonces, ¿qué pasa? Lo vimos la clase pasada. Entonces, o antepasada, la media de esa muestra, que es 1 sobre n sumatoria de esos xy, la media de la muestra, nosotros dijimos, hay un teorema que dice que sigue una distribución normal con la misma media de la población, de donde se extrae la muestra, y con una varianza que es la varianza de la población dividido n. ¿Sí? Y hacíamos ejercicios de eso. ¿Cuál es la probabilidad de que la media esté entre tanto y tanto, por encima de tanto? Cosas de ese tipo. Bien. Listo.
si estandarizamos esa variable aleatoria, que es la media, recuerde, estandarizar una variable aleatoria es, en este caso normal, estandarizar una variable normal es restarle la media y dividir por la desviación estándar de ella. Se le resta la media y a esa resta se divide por la desviación estándar. Entonces, al estandarizar, X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, que es la desviación estándar, es decir, es la raíz de esto, raíz de eso. ¿Listo? Eso estandarizado, esa variable estandarizada, sigue una distribución normal 0, 1. Y a eso le voy a llamar una z. Esa variable aleatoria estandarizada sigue una normal estándar. Bien. Listo. Me voy a conseguir... Un momentico aquí. Voy a buscarme... aquí está. Elegante la grafiquita de la campanita. Miren. Entonces, como esa es una normal estándar, recuerda, esto está centrado en 0. Entonces, me voy a conseguir Z alfa medio y menos Z alfa medio simétrico, de tal manera que la probabilidad aquí en el centro sea 1 menos alfa. Recuerde, aquí me queda la mitad de alfa y acá la mitad de alfa. Listo. Con esa construcción de Z, de ese Z alfa medio, tomando ese Z alfa medio de esa manera, entonces yo garantizo que la probabilidad, vamos a hacerlo aquí, o sea, bajo esa construcción se garantiza lo siguiente, que la probabilidad de que una normal estándar esté entre menos ese Z alfa medio y Z alfa medio es precisamente 1 menos alfa. Eso así lo he construido. Así he elegido a ese Z alfa medio, ¿no? O sea, el Z alfa medio cumple con esa condición, que la probabilidad de que una normal estándar esté entre esos dos valores, es precisamente 1 menos alfa. ¿Listo? Listo, pero este Z lo puedo reemplazar yo por, mire, X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de. Es decir que la probabilidad, aquí, la probabilidad de menos Z alfa medio menor o igual que X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n menor o igual que Z alfa medio, eso da 1 menos alfa. La probabilidad es. Bien, muchachos. De aquí en adelante, lo que voy a hacer es, como a mí me interesa ese valor de mu, que es el valor desconocido, entonces yo voy a empezar a operar ahí dentro hasta aislar al mu en el centro y miro a ver qué me queda en los extremos. Puedo hacer operaciones siempre que sean operaciones válidas. Yo puedo hacer operaciones dentro de esos paréntesis de la probabilidad y la probabilidad no se ve alterada, es decir, sigue siendo 1 menos alfa siempre que haga bien las operaciones. Es decir,
Por ejemplo, mire, tener esa desigualdad ahí es equivalente a tener lo siguiente. Es decir, que el evento no se altera y por lo tanto no se altera la probabilidad. Mira, yo puedo multiplicar toda esa desigualdad por sigma sobre raíz de n. Sigma sobre raíz de n es un número positivo y cuando tú multiplicas un número, una desigualdad por un número positivo, la desigualdad se mantiene. Entonces yo voy a multiplicar todo por sigma sobre raíz de n y me queda así, vea, menos z alfa medio, sigma sobre raíz de n, multiplico, menor o igual que x barra menos mu, con ese sigma sobre raíz de n que se cancela, menor o igual que z alfa medio, sigma sobre raíz de n. Y esa probabilidad es 1 menos alfa. Claro, ¿por qué sigue la probabilidad siendo la misma? Porque tener esto es equivalente a tener esto. Es decir, tú puedes decir, esto es cierto, sí, solo sí, esto es cierto. Es decir, tú puedes ir de esta desigualdad a esta a través de equivalencia. O sea, son expresiones que son equivalentes. O sea, si esto se verifica lo de arriba, o al contrario, si esto se verifica lo de abajo. O sea, no ha pasado nada con el evento como tal. Por eso la probabilidad no se altera. Y así tú puedes hacer operaciones ahí, las que quieras, siempre que las hagas bien, y la probabilidad sigue inalterada. Entonces, mire, ahora le voy a sumar a cada miembro de esa desigualdad, le voy a sumar menos X barra, para eliminar el X barra que está acompañando a mu. Recuerde que el objetivo es aislar a mu. El objetivo es aislar a mu, que quede solo en el centro. Entonces le voy a sumar menos X barra. Entonces queda la probabilidad de menos X barra menos Z alfa medio sigma sobre raíz de n es menor o igual. Ese menos X barra que estoy sumando con el X barra que tengo ahí se elimina, da 0 y queda menos mu menor o igual que, y sumo menos X barra acá, menos X barra más Z alfa medio sigma sobre raíz de n, y esa probabilidad es 1 menos alfa. Y ahora a mí no me interesa menos mu, me interesa mu. Voy a multiplicar todo por menos 1 para quitarle el signo a mu. Pero ahí, si multiplico por menos 1, tengo que cambiar los signos de desigualdad. Porque recuerde, si multiplicas una desigualdad por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Entonces voy a multiplicar todo por menos 1. Y esto nos quedaría así, ¿ven? A multiplicar por menos 1 al menos X barra queda X barra positivo. Este también queda positivo más Z alfa medio sigma sobre raíz de n mayor o igual, ya sabes por qué, porque estoy multiplicando por un número negativo. Mu cambió de signo porque lo multipliqué por menos 1, mayor o igual, y lo mismo ocurre acá. Este X barra negativo pasa positivo porque estoy multiplicando por menos 1, menos Z alfa medio sigma sobre raíz de n, y esa probabilidad es 1 menos alfa. ¿Listo? Vámonos, se acabó la página. Vámonos para otra página. Vamos a insertar otra página acá. Voy a traerme esta expresión. Vamos a copiar. Y vamos a pegar acá. Bien, ahí está. Mire, listo. Uno no acostumbra a escribir las desigualdades de esa forma. Uno acostumbra a escribirlas como menor, igual, menor, igual. O sea, entonces yo puedo, esa desigualdad, tenerla así es equivalente a tener esta. ¿Ves? Es equivalente a tener
equivalente a tener la probabilidad, coloco este de primero, entonces queda así, ¿ve? X barra menos Z alfa medio, sigma sobre raíz de n, menor o igual que mu, menor o igual que el extremo que está acá. Menor o igual que X barra más Z alfa medio, sigma sobre raíz de n. Y listo, muchachos. 1 menos alfa. Mire, dejé a mu aislado en el centro. Mu aislado en el centro. Y he encontrado dos valores este es el LI y este es el LS. Son las dos variables aleatorias que cumplen con la condición de que la probabilidad de que LI es menor o igual que mu, menor o igual que LS, es 1 menos alfa. La definición que dimos allá al principio de lo que es un intervalo de confianza bilateral del 1 menos alfa 100%. Nótese que esa LI es aleatoria. ¿Por qué es aleatoria? Porque note que aquí tengo una variable aleatoria que es X barra, que depende de la muestra aleatoria que tomes, ¿cierto? Esa X barra es una variable aleatoria. Nótese que allí está en mayúscula, indicando que es una variable aleatoria. O sea que aquí en este contexto, en esta escritura, esto es aleatorio y esto es aleatorio, y por eso tiene sentido hablar de esa probabilidad. Listo. Una vez tomo la muestra, ya esa X barra deja de ser X barra mayúscula y pasa a ser X barra minúscula, y ya eso es un número. Y por eso es que aparece allá entonces en la presentación, aparece que la fórmula está así, con X minúscula, menos Z alfa medio, sigma sobre raíz de n, menor o igual que mu, menor, y ya está fuera, ya la probabilidad no aparece por ahí, ¿no? Menor o igual que X barra más Z alfa medio, sigma sobre raíz de n, y ese es el intervalo de confianza. ¿Sí? Nótese que, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Bueno, que este es una variable aleatoria, mientras que este ya es la realización de esa variable aleatoria que aparece cuando ya yo tomo los datos. Cuando ya yo mido las variables en la muestra, mido y reemplazo y hago las cuentas. Ya esto no es un intervalo aleatorio, ya esto es algo fijo. ¿Sí? Ese es algo fijo. Entonces, recuerde, tú cuando haces estas cuentas, lo que esperas es que estos dos límites efectivamente estén atrapando al parámetro desconocido, ¿cierto? Y tú lo que tienes es una confianza alta de que esos dos límites sean de un intervalo de los 95 o de los 99 o de los 90 que atraparían al parámetro, ¿no? Esa es la idea. Bien. Bueno, mire. Hay una observación acá. Dice, la expresión esta que acabamos de ver aquí, esta expresión para el intervalo de confianza, esa expresión, dice, ofrece buenos resultados cuando la muestra se toma de una población normal, dice, o si se tiene una muestra grande. Y mire, aquí dice n mayor o igual que 30. Ayer les estuve hablando de por qué es n 30, ¿cierto? Sin importar la distribución de la cual proviene la muestra. Es decir, si la población de donde estás sacando la muestra no es normal, pero tienes un tamaño de muestra grande, tú puedes seguir utilizando esta fórmula.
Eso te lo garantiza el teorema del límite central. Teorema del límite central, que dice que la media de la muestra tiende a ser normal cuando n tiende a infinito, a pesar de que la población de donde se extraiga la muestra no sea normal. La media de la muestra tiende a normal cuando n tiende a infinito, siempre que sin importar si la población de donde se extrajo la muestra no es normal. Eso se llama el teorema del límite central. Bien. Entonces, mire, hay una advertencia aquí. Advertencia. Cuidado con muestras pequeñas de poblaciones que no sean normales. Es decir, si no estás seguro que la población es normal, si no estás seguro de que la población es normal y tienes muestras pequeñas, cuidado. ¿Cuál es el peligro que se corre? El nivel de confianza. Recuerden que el nivel de confianza, tú dices, no, tengo una confianza del 95%. Es posible que si tienes una muestra pequeña de poblaciones no normales, ese nivel de confianza posiblemente sea mucho más pequeño del que tú estás creyendo que es. Entonces, cuidado. Si se tienen tamaños de muestra pequeños, menores que 30, hay que tener cuidado. Si la población no es normal. Media hora. Mire, ejemplo. Un ingeniero civil analiza la resistencia a la comprensión del concreto. Un ingeniero civil analiza la resistencia a la comprensión del concreto. Dice, la resistencia está distribuida aproximadamente de manera normal con una varianza de 1000 PSI. O sea, aquí vamos a sacar los datos. Me están diciendo, sigma cuadrado es 1000. Bien. Mire que ahí me están dando la varianza, es conocida, 1000. Dice, al tomar una muestra aleatoria de tamaño 12, entonces ahí nos están dando el n. Me están diciendo n igual 12. Dice, se tiene que la media de la muestra fue 3250. O sea, ya aquí nos hacen el favor de darnos la muestra, 3250. Perdón, la media de la muestra, 3250. Dice, construya un intervalo de confianza del 95% para la resistencia promedio, la resistencia a la comprensión promedio de ese material. Es decir, usted quiere estimar a mu, quiere estimarlo con un intervalo de confianza del 95%. Ese 95% nos dice que el alfa es 0.05. Para que 1 menos alfa te dé 0.95, el alfa tiene que ser 0.05. Y eso implica que la mitad de alfa es 0.025. Y eso implica que el Z alfa medio es 1.96. Ya vemos. Ya vamos a ver por qué. Ese 1.96 es el valor que en una normal estándar te deja el 95% en el centro y te deja 0.05 en las dos colas, es decir, 0.025 en una cola, en la superior 0.025, en la inferior 0.025. Es decir, entre menos 1.96 y 1.96 nos queda 95% en una normal estándar. Vamos a verificar que eso es así, efectivamente. Vamos a pedirle aquí a RStudio que dice que no tiene acceso. ¿Y por qué?
Vamos a ver. Está como lentejón. Está lentejón. Vamos a ver acá. A ver. Bien, mire. Ya aquí cargó. Casi que no. Casi que no carga. Ya amplío un poquito para que puedan ver. Mire, recuerde que ¿qué es lo que ando buscando? Ando buscando el valor que en una normal estándar nos deja 0.95 en el centro. Eso implica que en la cola inferior nos queda 0.025 y en la cola superior nos queda 0.025. Voy a pedir el de la cola inferior, nos va a salir negativo. Recuerde que va a quedar entre menos un valor y el positivo. Voy a pedirle el negativo. Entonces, eso se le pide así, ve. QNOR, ya le amplío para que ustedes vean. QNOR, le entrego la probabilidad que quiero, en este caso hacia abajo, 0.95. Y ya. Perdón, hacia abajo quedó 0.025. Esa es la probabilidad hacia abajo. Ejecuto eso y ahí está. Ahora no quiere ampliar. Aquí va. Aquí va. Ahí se ve un poquito mejor. Ahí se ve un poquito más grande. Ahí está. Mire, menos 1.95, 99.64. Si tú redondeas eso a dos cifras, round, vamos a redondearlo a dos cifras significativas. Round QNOR, norm, le entregas la probabilidad hacia abajo, 0.025. Bien. Y le pido que me lo redondee a dos cifras significativas. Listo. Ejecuto y me da menos 1.96. Menos 1.96. Entonces, mire, ¿qué es ese menos 1.96? Es el valor que por debajo nos deja un área de 0.025. Entonces, por encima de 1.96 está el otro 0.025. Sumo esas dos colitas y nos da 0.05. Es decir, que entre menos 1.96 y 1.96 me queda 0.95. 95%, que es la confiabilidad que me están pidiendo. Listo. Entonces, el Z alfa medio es ese valor, pero la parte, uno siempre trabaja con el valor positivo. ¿Sí? El valor positivo. Listo, el 1.96, ya sabemos de dónde salió. Listo, muchachos, lo que hay que hacer ahora es hacer esta cuenta. Vean. La media dice que, vamos a hacerla enseguida aquí con R. Vamos a recordar los datos acá. Vean. La media es 3.250. Ya tengo el Z alfa medio. Eso es equibarra menos el Z alfa medio, que multiplica al sigma sobre la raíz de n. El sigma es raíz de 1000. Raíz de 1000 sobre raíz de n, que lo puedo hacer como raíz, la raíz completa de 1000 sobre n. La raíz de 1000 sobre n. Que quedaría raíz de 1000 sobre raíz de n. Bien, vamos a hacer esa cuenta con R. Aprovechando aquí. Sería
3.250. 3.250 menos 1.96 que multiplica a SQRT de 1000 sobre, digo aquí, sobre 1000 sobre el tamaño de la muestra es 12, dice. ¿Listo? 3.250 3.250, que es la media de la muestra, menos 1.96, que es el Z alfa medio, que multiplica la raíz cuadrada de la varianza de la media, que es sigma cuadrado sobre n, o lo que es lo mismo, sigma sobre raíz de n. Bien, ejecuto. Y da 3.232.108. Ahí está. Muchachos, ese es el límite inferior. El límite superior es... Esto aquí no me deja copiar. Yo no sé por qué. ¿Verdad? Vamos a ver si yo puedo pegar aquí. Nada, no me deja. Quiero copiar y pegar y nada. No deja, no deja. Entonces, quiero seleccionar para copiar y no tener que volver a escribir la misma fórmula. No deja. Barro esa jugada. Pero bueno, mire. 3.250 más 1.96. 1.96 que multiplica a SQRT de 1000 sobre 12. Eso es. Ejecuto. ¿Qué me dice por ahí? Sí, sí, sí. Sí, es complicado, no sé por qué, o sea, no, yo creo que es porque en el computador sí yo con el ratón selecciono, copio y pego, pero acá en la tablet no sé qué es lo que está pasando, por qué no permite, uno toca y da doble clic y debería seleccionar y nada, uno aquí toco y nada, y no me deja seleccionar, no me deja seleccionar el texto. Bien, mire, entonces ahí está, muchacho. Esa es límite inferior, límite superior. Bueno, mire, para eso, muchachos, ahí por primera vez lo hicimos así a pulmón, pero hay una librería que yo, a propósito, no he practicado aquí, no sé si esa librería esté disponible aquí. No sé si estaré disponible aquí en esta versión de R en la nube. Vamos a ver si aquí en paquetes. Bueno, aquí en paquetes da la opción de instalar. Mire, ahí vamos, si no está instalada, la instalamos ahora. Aquí me está dando la opción de instalar. La librería se llama
Vamos a instalarla. P A S W R. PASWR. Ahí apareció, ¿verdad? Esa librería. PASWR. Esa librería tiene una función chévere para este caso y para todos estos casos donde la varianza es conocida. R en el paquete básico no trae ninguna función para calcular este intervalo de confianza con varianza conocida, porque la gente de R sabe que esos casos solo se dan en los libros. En la vida real tú casi nunca te encuentras con un caso de eso donde conozcas la varianza y tengas... No. Por eso la gente del el grupo que desarrolla R no se ha preocupado por crear una función para este tipo de intervalos con la distribución normal cuando se conoce la varianza. ¿Ya? Pero bueno, esta librería es de un libro que ese PAS es Practical Analysis Estadística con R. Entonces, es un libro y entonces el autor del libro creó la librería con una serie de funciones que él usa ahí en el libro. Entonces yo me la encontré por ahí y la estoy usando. Vamos a ver, ahí la mandé a instalar. No ha mostrado nada acá en la consola de que ustedes... ahí empezó. Ahí empezó a instalarla acá. ¿Ahí está instalando? Sí, parece que lo instaló. Parece. Bueno, entonces tú, dos formas de cargar la librería, búscatela por acá y seleccionala, es la forma más con PAS. Tengo aquí. Cancelar aquí. Paquetes. Ya debe estar por aquí disponible. No, como que toca recargar para que pueda. Bueno, pero yo la puedo cargar acá con el comando library. Y le entrego el nombre de la librería, PASWR. Se fue con doble L, vean. Ahí está. Listo, ahí cargó la librería. Muchachos, hay una función en esa librería que se llama zsum.test. zsum.test. Mire, ahí apareció. Muchachos, el zoom es porque los datos están resumidos en la media, o sea, cuando no te dan los datos en bruto, sino que te dicen, no, fueron 12 datos y la media fue tanto. Entonces eso significa que te están dando los datos resumidos. Ese zoom es de resumido en inglés. Cuando te den los datos en bruto, cuando te den los datos no resumidos, le quitas el zoom y le entregas el vector de datos. Y funciona. ¿Ya? En caso que tengan los datos, así, cada dato tiene los 12 datos, no tienes la media, sino que tiene los 12 datos, pues metes esos 12 datos en un vectorcito, le quitas el zoom y le entregas el vector. Mira, aquí en este caso tenemos que entregarle, mira, ahí está dando en la ayuda, tienes que darle la media X, mean.x, es la media 3250. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo así que media X? También hay una media Y. Bueno, lo que pasa es que esta función sirve para varias cosas. Cuando tengo dos poblaciones, entonces hay que entregarle la media de la población 1 y la media de la población 2 para, por ejemplo, cuando quiero estimar por intervalo la diferencia de los promedios poblacionales. En este caso, como es una sola población, pues le entregas una sola media, 3.250, ¿no? Que 3.250, coma.
Lo otro que tienes que entregarles es el sigma, que el sigma poblacional, el sigma. Entonces, el sigma en este caso es raíz de 1000, SQRT de 1000. Ahí está. Otra cosa que tienes que entregarle es el tamaño de la muestra. Cuando le entregues el vector, por ejemplo, si tienes los datos en bruto y le entregas el vector de datos, no tienes que entregarle el tamaño de la muestra porque R se encarga de, la misma función se encarga de calcular el tamaño de la muestra a partir de la longitud del vector que tú le entregues. Pero en este caso, como tienes los datos resumidos, solo le estás entregando la media, él no sabe cuál es el n, entonces tienes que dárselo. Entonces le dices nx, ahí no le estoy dando nombre, ¿no? Le entregas el n, que es 12. Listo, y ahí debe funcionar. Ahí debe funcionar. Y mandamos eso. Mire, ahí está. Ahí está. Ahí está, mire. Por ahora vamos a mirar desde donde dice 95% intervalo de confianza al 95% hacia abajo. Lo que hay de ahí hacia arriba es para el próximo capítulo que se llama pruebas de hipótesis. Por ahora no lo mire. Por ahora no mire de ahí, mire de 95% hacia abajo. Note una cosa. Te está dando el intervalo al 95% sin tú decirle nada. Es decir, por defecto la función viene configurada para dar intervalos al 95. Listo. Ahora les digo cómo cambiar el nivel de confianza. Bueno, ¿y qué tal que yo quiero un intervalo al 99 o que quiero un intervalo al 97 o lo que sea, al nivel de confianza que quieras? Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Listo. Esa es una... ahora miramos. ¿Ya? Entonces, mire que aquí nos dice que aquí nos da el límite inferior 3232.108 y el límite superior 3267.892. Es decir, que se estima que el promedio de la población de resistencia de ese material se encuentra entre 3232.1 PSI y 3267.89 PSI. Eso, creo que el problema dice que es kilogramos. Vamos a ver cuáles son las unidades. Sí, PSI. PSI. Bien. Mire, ¿cómo le cambio el nivel de confianza? Entonces, para pedirle un nivel de confianza distinto, le dices zsum.test y mire la última aquí en la ayuda, conf.level. Conf.level. Nótese que está en punto 95 por defecto, ¿no? Entonces ahí tú le colocas el nivel que tú quieras. Por ejemplo, bueno, vamos a colocarle los datos. 3250, coma, le entregas el sigma, que es raíz de 1000, coma, le entregas el n, que es 12, coma, y por ejemplo, suponte que quieres un intervalo al 99, entonces le dices conf punto level y le dices igual y le dices punto 99. Ahí está. Mira, aquí me quedó un doble Z, ¿vea? Casi lo mando así. Zsum.test.
valor de la media, valor de la desviación estándar poblacional, tamaño de muestra y opcionalmente, si quieres un intervalo a un nivel que no sea el 95, pues le das el nivel de confianza. Ejecutas eso y ahí tenemos, nótese que aquí cambió, miren, lea ahí que dice 99, intervalo de confianza al 99%. Intervalo de confianza al 99%. Bien, muchachos, otra opción que tiene esta función es cuando queremos intervalos unilaterales. Recuerden que yo les dije, hay veces que solo me interesa el límite superior, el límite inferior. Hay veces que solo me interesa el límite superior. Entonces, para pedirle simplemente el límite inferior, intervalo unilateral superior o intervalo unilateral inferior, tú le dices Z sum test y vamos a ver si logramos ver la ayuda aquí. Voy a bajarle un poquito para que Z sum test le entrego el 3250, le entrego el sigma, es SQRT, el sigma es SQRT de 1000, le entrego el N, le entrego el N, perdón, es 12, le entrego, bueno, vamos a darle el nivel de confianza al 95 y vamos a suponer que quieres un intervalo unilateral inferior, o sea que quieres límite, solo el límite inferior, no te interesa el límite superior. Entonces tú le dices aquí, se le dice alternative, se le dice igual. En el próximo capítulo entenderemos por qué el nombre de alternative. Y le decimos creator. Otra vez la Z, profe. Oye, ¿por qué se van dos Z? Z sum test. Listo. Mire, alternative creator. Eso es más grande que. Es decir, que lo que estamos diciendo es el parámetro es más grande que el límite ese. O sea, está por encima del límite que va a entregar. Más grande que. Ahí está. Mire. Entonces, ahí nos da un intervalo de confianza unilateral, en este caso inferior. ¿Cuál es la diferencia entre un intervalo unilateral inferior y el bilateral? Bueno, en cuanto a la fórmula, es la misma, X barra menos Z, pero no alfa medio, sino que se busca el Z alfa. ¿Por qué? Porque como es unilateral, no hay dos colas de la distribución, sino que hay una sola cola. Es decir, partimos en dos. Uno menos alfa hacia abajo y alfa hacia arriba, o al contrario, dependiendo de si es unilateral, si lo quieres inferior o superior. Entonces, en una cola queda todo el alfa y en el resto queda el 1 menos alfa. En cambio, en el caso de la bilateral, necesitamos que en el centro nos quede 1 menos alfa y en las dos colas me quede repartido el alfa. Por eso el alfa medio. Cuando hay un solo límite, todo el alfa queda en una cola, todo el alfa queda en una de las colas. Por eso no se usa Z alfa medio, sino Z alfa, pero la fórmula es la misma. X barra menos Z alfa sigma sobre raíz de n, y en caso de límite inferior, y X barra más Z alfa sigma sobre raíz de n en el caso que quieras un intervalo unilateral superior. Bueno, ahí esa es la forma de pedirlo
de pedir ese intervalo unilateral. Nótese que como no le dije el nivel de confianza, lo está dando al 95%. ¿Bien? Eso es. Eso es. Bien. Hace filo ya, muchachos. Vámonos. 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 Aquí está el ejemplo. Aquí está cómo se hace con R. Aquí, mire, aquí está la fórmula de lo que le decía, de los unilaterales. La única diferencia con el caso de los límites bilaterales es que en lugar de, ahí mire, el Z es con todo el alfa. O sea, busco el valor de Z que me deja todo el alfa en la cola superior. ¿Listo? No alfa medio. Ya saben la razón. Es que hay una sola cola, ya no hay dos colas. Bien, y mire, ahí está el unilateral. Ahí está el unilateral inferior. Esa es la fórmula que está aplicando la función esa ya. La Z sum test está aplicando esta fórmula. ¿Sí? Esa es la fórmula que ella está aplicando. Ah, bueno, se me olvidó decirle, cuando quieres, ahí yo le pedí, con R le dije alternative más grande que, cuando quieras el unilateral superior, es decir, quieres el límite superior y el parámetro está hacia abajo de ese valor, se le dice less, L-E-S-S. Ahí donde está el gritter ese, le dices less. Y para los intervalos bilaterales, le dejas el valor que ella trae por defecto, que es two side, dos lados. TWO de 2.cd, dos lados. Esa es la opción que trae por defecto. Si la que necesitas es a dos colas, a dos intervalos bilateral, no le digas nada. No le digas no le des ningún valor en alternativa, que él por los defectos lo tiene en dos colas, en dos bilateral, lo tiene bilateral. Bien, ¿qué más sigue aquí? Vamos a ver y nos vamos. Bueno, ahí está, ahí se la dejo la salida unilateral inferior, unilateral superior. Listo, y dejemos ahí, la próxima arranco con tamaño de muestra. Tamaño de muestra, miércoles. El miércoles continuamos. Profe, buenas noches. Una pregunta. Sí. Nosotros terminamos el semestre el 30, ¿verdad? 31. 30. Sí, sí, a final de mayo. O sea, lo que quiere decir que hacen falta 4 clases. Sí, prácticamente. Y entonces, ¿cuáles son las actividades que vienen seguidas? Taller, examen o clase. Mira, yo creo que, bueno, el próximo miércoles, yo creo que la próxima semana, después del miércoles, se puede activar un taller. Sí, prácticamente ya, esto no alcanzó, mano, no alcanzó el tiempo. Nada. No alcanzó el tiempo, entonces, ahí vamos cuadrando. Vamos a tomar nota, un taller que va a durar una semana y que se puede activar. Que se puede activar la próxima semana a partir del miércoles en la noche, jueves, viernes, sábado, domingo, y la semana que sigue está activo ese taller. Y por ahí el jueves 28 hacemos el examen hasta donde alcancemos a llegar. Listo, profe, muchas gracias. Listo. La verdad es que, mire, en realidad voy a ir rápido porque en realidad estos son unas recetas, muchachos. Unas recetas que, bueno, para este caso se usa esta fórmula, para este caso se usa esta fórmula, para este caso se usa esta forma. ¿Sí? Entonces, el próximo miércoles voy rápido y en la semana que viene arriba les voy a hablar algo sobre pruebas de hipótesis para que tenga una idea. Y lo bueno es que una vez usted ha entendido, ha comprendido
y ha interiorizado los casos de intervalos de confianza, resulta que las de prueba e hipótesis son exactamente los mismos casos. Entonces, prácticamente si ya entendiste lo de intervalos de confianza, no vas a tener problemas con las pruebas de hipótesis. Y nótese que las funciones que se usan en R para intervalos de confianza son las mismas de prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis sale arriba, en la parte de arriba, y el intervalo de confianza sale en la parte de abajo. Voy a pasar lista. Profe, ¿y cuándo envía el documento? Cuando me lo pidan, hermano. Si no me lo piden nunca, nunca lo envío. Dígale a la chica que me recuerde mañana. Ok, vale, vale. Vamos a pasar lista. Hágame Salvis. Presente. Bien. Alemán Argel Adrián. Bien. Si le tengo la grabación aquí, ya no es necesario estar grabando.